Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Yo soy Marianne de Yaca y hoy les traemos un episodio que esperemos que les guste, los nutra y aprendan mucho. Así es. Pues el tema, vamos a empezar una serie con las emociones básicas, ¿no? Y una emoción que pues nos visita seguido es el enojo. O que no Sí. nos visita, Sí. que se mantiene ahí agazapado, ¿no? Cuando sentimos enojo, pero lo reprimimos, lo dejamos guardado, ni siquiera lo identificamos. Y luego lo peor es cuando nos preguntan, ¿estás enojado? Y tú dices, no, estoy bien, para nada. Sí. Pero forma parte de la vida. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿qué hay con estas etiquetas que les ponemos a las emociones básicas y sobre todo el enojo? Como no te enojes, no muestres enojo. Por eso tanta gente no lo reprime. Sí, 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 que es la represión de las emociones, que no ha sido así a lo largo de la historia, pero de repente así se transformó en una represión. A veces nos relacionamos con el enojo como si el enojo fuera muy malo, como si fuera muy malo estar enojado, como que no puedes expresar tu enojo porque entonces ya no eres una buena persona o no eres justa o no tienes por qué enojarte. Ay, pero ¿para qué te enojas si no es para tanto? Cuando lo que queremos es ver en dónde está la emoción, la causa de la emoción y luego la manera de expresar la emoción en lugar de reprimirla o de ocultarla. Así es, así es. A ver, cuéntanos un poco de contexto sobre cómo el enojo y la visión del enojo ha ido evolucionando. Claro, pues la primera persona o de los primeros filósofos que empezaron a hablar del enojo es Aristóteles, que hay que recordar que Aristóteles era un hombre muy, muy sabio, ¿no? Y abarcaba muchas especialidades, vamos a decir, dentro de su sabiduría. En la antigüedad no había esta fragmentación, además de saberes, ¿no? Sino que las personas del antiguo egipcio y luego de Grecia podían ser médicos y al mismo tiempo arquitectos y al mismo tiempo investigadores y reúnen una serie de prácticas, de disciplinas en donde ellos ven el desarrollo del ser humano y el desarrollo del alma. Aristóteles, pues, es una fuente primordial. Eh, y él consideraba que el enojo o la ira es una de las emociones básicas del ser humano. No, no es algo que se necesite o que se deba de eliminar ni de quitar del ser humano, no es un error del ser humano, es como los seres humanos nacen con esta emoción que forma parte de ellos, que se llama el enojo. Y el enojo además forma parte de la evolución del ser humano y de la evolución del cerebro también. Entonces Aristóteles decía, lo importante no es reprimirlo, sino aprender a sentirlo y expresarla de manera justa, en el momento adecuado y con la intensidad apropiada. Y esta idea aparece especialmente en su obra que se llama Ética a Nicómaco, en donde la reflexión más importante de Aristóteles dice, cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta, eso no está al alcance de cualquiera y no es fácil. Entonces, pues vemos cómo esto resume uno de los principios centrales de su ética, en donde la virtud consiste en encontrar el justo medio, evitando todo exceso, ¿no? Que esto decía Aristóteles, la felicidad está en el justo medio, no en los excesos. Y eso lo aplicaba en todo, incluidas las emociones, especialmente con esta emoción
que nos cuesta tanto trabajo como el enojo. Entonces, para él había 3 tipos de enojo. El exceso de enojo, que es cuando la persona se enfurece con mucha facilidad, exagera y le guarda resentimiento y que puede llegar incluso a ser un vicio del enojo. El enojo se puede transformar en un vicio. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que esto sucede, ¿no? Luego, el defecto del enojo, que es cuando la persona nunca se indigna, incluso ante la injusticia, que son estas personas que no reconocen los enojos y que dicen que siempre están bien y que no tienen ningún impulso ni a defenderse ni a nada, ¿no? Entonces, Aristóteles decía, bueno, esto es un defecto del enojo, porque el enojo no puede ser indiferente. La falta de dignidad no puede ser indiferente. Si hay falta de dignidad, pues si hay una falta de respeto o una agresión, pues va a haber un enojo como respuesta. Y después, Aristóteles nos habla del justo medio. El enojo que está en el medio es la persona que experimenta enojo cuando hay una razón legítima, pero lo hace de forma proporcional, guiada por la razón y con la intención de corregir algo que no es correcto, pero no de destruir al otro. Para Aristóteles, las emociones no son enemigas de la razón. Él verdaderamente creía que podía educarse mediante el desarrollo del carácter. Las personas virtuosas no dejaban de sentir la ira, sino que aprendían a gobernarla para ponerla al servicio de la justicia y no al servicio de la impulsividad. Y fíjate que toda la filosofía aristotélica es muy interesante porque es increíblemente parecida a la filosofía náhuatl, a la filosofía tolteca, donde la filosofía tolteca distingue las emociones, pero sabe utilizarlas, sabe hacer uso de ellas, las sabe expresar y sabe cómo manejarlas, pero no las reprime. Incluso dentro del Tonalpohualli, no sé si te acuerdas, hay un símbolo que es el símbolo de Tlaloc, que si las personas tienen a Tlaloc dentro de su carta astrológica, por llamarlo de alguna manera, que no se llama carta astrológica para los toltecas, sino su Tonalpohualli, si tienen a Tlaloc ahí, Tlaloc es una de las personificaciones de esta emoción, del enojo. Entonces dicen, cuidado, porque si alguien tiene a Tlaloc ahí, quiere decir que es una persona que tiende a ser enojona, más enojona que otras personas, y esa persona nace para aprender a manejar su enojo. Yo Porque de que enojona, tú tienes a Marian, Tlaloc, claro que Anita. tengo a Tlaloc. Tengo Tlaloc y lluvia por todos lados. Porque claro que es la tormenta, ¿no? Son los movimientos tormentosos y así como las lluvias que nos han acompañado en estos días con esas tormentas, eso es Tlaloc. Sí, es como, cuando tenemos a Tlaloc en el Tonalpohualli, o nos podemos ir a un extremo, o lo reprimimos, le tenemos tanto miedo a nuestra fuerza de enojo que entonces la reprimimos, o bien, pues no tenemos filtros y la dejamos salir así nomás y podemos destruir alrededor, ¿no? Como toda una tormenta, en efecto. Entonces, una enseñanza que sigue vigente tanto desde la perspectiva aristotélica como desde la perspectiva tolteca, que son tan afines, dice que el enojo puede verse como una señal de que estamos percibiendo en qué momento hay una ofensa, en qué momento hay algo que sea injusto o en qué momento necesitamos poner un límite. Entonces, si nosotros nos enojamos, es porque estamos percibiendo que algo no está funcionando de manera correcta para nosotros. Y aquí la pregunta no es, ¿debo de enojarme o no debo de enojarme? Porque evidentemente, si tenemos una relación con las emociones que sea armoniosa, que sea sana y que sea orgánica, pues obviamente vamos a estar enojados. Entonces, la pregunta no puede ser si debo enojarme o no debo enojarme. Las preguntas tendrían que ser,
mi enojo corresponde a la realidad y es proporcional a lo que ocurrió. Mi enojo me conduce a una acción justa y constructiva, o mi enojo me domina y me lleva a actuar de manera que después puedo lamentar. Esta visión ha influido profundamente en toda la filosofía occidental y va a encontrar eco en enfoques contemporáneos de la inteligencia emocional que también distinguen entre sentir y emoción y dejarse controlar por ella. Y bueno, pues así tenemos, por ejemplo, a Freud, a Jung, a Hellinger y a Viktor Frankl. Me encanta además esto que pone al principio Aristóteles de que muchas veces con el enojo buscamos un culpable. Entonces es cómo destruyo a esta persona en vez de Mm. usarlo para la justicia, decir, a ver, no voy a destruir. ¿Qué necesito construir con este enojo, ¿no? O Claro, cambiar de la realidad, digo, a veces hay que destruir algo, pero no una persona o un culpable, ¿no? sí, no se trata de buscar el culpable y el sentido de venganza. Aristóteles decía que el enojo sirva para construir. Cuando nosotros nos enojamos o cuando hay una causa que esté produciendo enojo, necesitamos ver qué es lo que hay que aprender, qué es lo que hay que parar y luego qué se puede aprender de eso. Y cuando nosotros pasamos a preguntarnos lo que se puede aprender es cuando empezamos a construir gracias al enojo. Entonces, claro que puede haber momentos de destrucción en términos, si lo queremos ver como fuertes, ¿no? O agresivos, a lo mejor sí, algo tiene que morir. A lo mejor no necesariamente tiene que morir como tal con agresión, pero sí puede morir como etapa, como ciclo, como una actitud repetitiva. Y eso que necesita morir tiene un aprendizaje para nosotros. Entonces, cuando nos preguntamos el aprendizaje es cuando podemos construir. Porque ahora, ¿qué puedo construir con esto? ¿Y qué es lo que puedo crear con esto? Y también es una emoción que hablabas de la evolución del cerebro y todo, o sea, que también nos ha permitido sobrevivir, Así, ¿no? claro, claro, claro. Las dos emociones básicas de la sobrevivencia son el enojo y el miedo. Y hablaremos de ella, vamos a hablar del miedo en el siguiente episodio, ¿verdad? Pero el enojo y el miedo son las dos como de la sobrevivencia. Sí, además es una emoción que nos lleva muchísimo a movernos, ¿no? Bueno, todas las emociones Ujú. nos mueven, ¿verdad? Pero el enojo es así como cambio, ¿no? Sí, sí, Acción, salte de ahí. salte de ahí, Sí, haz algo. así es, así Ujú. es. ¿Y cómo se relaciona el enojo con esta sensación de necesito protegerme? ¿Cuáles son? ¿Qué parte nuestra se mueve que empieza a llamar protección? Bueno, es que el enojo no siempre señala un límite que fue cruzado o una injusticia. Puede señalar también un abuso, una necesidad ignorada, un valor importante que no fue respetado. Y en este sentido, el enojo está profundamente relacionado con la dignidad. Gracias al enojo podemos dejar relaciones que son dañinas o renunciamos al abuso, ya sea que sea abuso físico, abuso psicológico, abuso laboral. Es gracias al enojo que recuperamos nuestra dignidad y nos vamos de ahí, ¿no? También el enojo nos permite proteger a nuestros hijos y proteger como nuestra descendencia, ¿no? Tú quieres ver a un oso proteger a sus ositos, se te va a ir a matar. Es bien instintiva la asociación que hay entre la protección y el enojo. También puede haber un enojo muy fuerte cuando defendemos nuestras ideas. Y hay que apuntar además que muchas de las grandes transformaciones sociales y de las revoluciones en un país y de estos movimientos masivos, es cuando algo ya no es aceptable. Es como el enojo
empieza a decir esto ya es injusto. Y me acuerdo ahorita de los filósofos del siglo XVII, ¿no? Todos estos grandes pensadores franceses del siglo XVII que empiezan para salir de todo el feudalismo, que empiezan a pedir con mucho enojo, que empiezan a pedir que se respete la libertad, que se respete la autonomía del hombre, y que todo esto es lo que precedió a la Revolución Francesa. Pero es este enojo tan fuerte en donde surge también una nueva manera de pensar con nuevas propuestas comunitarias para la sociedad en su totalidad. Sí, como un motor del cambio. Exacto. ¿El enojo es bueno, es malo? Ni bueno ni malo. ¿Por qué? ¿Por qué Es tibio, ni caliente ni frío, es tibio. Ni bueno ni malo. Es yin y yang. Sí. Porque como tenemos acá mucho o sea, bueno, en Occidente sobre todo lo medimos bueno o malo, ¿no? En vez Ajá, sí. de integrar como luz y sombra, o sea, en lo mismo. Sí, exactamente. Pues ni bueno ni malo, ¿no? El enojo es, y forma parte del ser humano. Es una reacción natural que viene desde el cerebro. O sea, así es. No es que sea bueno enojarse, no es que sea malo enojarse, es como, eh, es como la luz, es como si nosotros viéramos la luz es, no es ni buena ni mala, es. Y hay lugares en donde hay más luz, hay lugares en donde los días son más cortos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues no, ni bueno ni malo, es, así es. Y el enojo es. Y tenemos distintas formas, lo que sí es interesante es que tenemos muy distintas formas de manifestar y de expresar el enojo dependiendo de nuestra cultura y dependiendo de lo que vivimos desde pequeños, ¿no? Entonces, el enojo no es moral, depende de la conciencia con la que es utilizada esta manera natural del ser. Es una de las manifestaciones de ser humano. Es una energía vital, está ahí, ¿no? Hay que recordar que el enojo está totalmente conectado, bueno, además de estar conectado al cerebro y de generarse ahí, pues está conectado también con las glándulas suprarrenales. Y es lo que nos va a generar el cortisol y todas las hormonas que necesitamos para sentirnos vivos, para sentir que tenemos mucha fuerza. Entonces, más que enojarse o sentirnos mal, o iba yo a decir más que enojarse con el enojo, o sentirnos mal con el enojo, sentir culpa por el enojo, la pregunta tendría que ser, ¿qué puedo hacer con esta energía? La energía del enojo ahí está. Ahora, ¿qué puedo hacer con ella? Sí, y ahora que te escuchaba decía, bueno, como dices, nos llena de vitalidad, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué algunas personas viven enojadas todo el tiempo? ¿Es porque están buscando sentirse vivas o qué está pasando? Sí, por supuesto. Hay personas que tienen este vicio de estar enojadas y se vuelve una adicción, ¿eh? Las personas que están enojadas todo el tiempo. Son personas que en el fondo están deprimidas y no saben cómo generar vitalidad. Y como no saben cómo manejar vitalidad y en el entorno familiar lo que se vio fueron muchos pleitos y a mucha gente enojándose y a padres violentos, entonces se llega a colapsar el enojo con la energía vital. Y desde ahí es mucho más fácil enojarme que, que, que tener energía vital, ¿no? Porque si yo lo que aprendí cuando fui niña fue a enojarme, pues eso es lo que voy a repetir y es la manera que yo encontré como si el enojo fuera la fuente de mi energía vital. Entonces, si me empiezo a sentir un poquito baja, si me empiezo a sentir un poquito enferma,
¿qué voy a hacer para recargar la pila o para subir mi energía? Pues me voy a enojar con alguien. ¿Cómo me voy a enojar con alguien? Pues voy a encontrar un conflicto. Me voy a pelear con alguien en el tráfico, me voy a pelear con la señora que saca a su perro a pasear todas las mañanas, me voy a pelear con mi sobrina que a veces me cae medio mal y entonces creo que ahorita es el momento de darme un agarrón con ella, o me voy a pelear con mi mamá, o si soy mamá me voy a pelear con uno de mis hijos, el pleito, voy a buscar un pleito para entrar en esta dinámica de enojo y voy a saber, además, las personas que son adictas al enojo son muy hábiles para detonar botones y rápidamente encuentran cuáles son esos botones que van a tocar para desatar la ira del otro. Y cuando el otro desata su ira, es como al fin. Claro que no hay una conciencia de todo este movimiento, son movimientos bien inconscientes. Las personas que son adictas al enojo creen que son incomprendidas, se sienten más bien víctimas, no son conscientes de su adicción al enojo, no son conscientes de cómo tienen que picar los botones de otras personas para poderse alimentar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La otra persona reacciona, se va a enojar, puede ser que grite, que insulte, que patalee, lo que sea que haga, y es como si a la persona que es adicta al enojo le diera la droga que necesita en ese momento. Toda su energía y todo su ser van a absorber el enojo, se lo van a tragar. Hablábamos en episodios anteriores acerca de los vampiros energéticos, ¿no? Entonces, el adicto al enojo es uno de los vampiros energéticos. Entonces, se come el enojo, activa sus propias glándulas suprarrenales, activa el hígado, que el hígado es el protector del corazón, y toda ella se va a activar, activa el sistema nervioso y se va a empezar a pelear y va a ganar la pelea. A lo mejor la pierde, pero lo más seguro es que la gane. Y cuando la pelea acabe, esa persona se va a sentir viva, se va a sentir muy bien. A lo mejor no te lo dice así. A lo mejor lo que dice es, nadie me comprende, yo no entiendo por qué las personas todas se quieren pelear conmigo cuando yo soy tan buena persona. O sea, ¿qué le pasa a la gente? Yo nada más hago comentarios, un comentario inofensivo, un comentario que sale al aire, que ya, es más, yo lo que quería era jugar con esa persona. Y hago el comentario y el otro, mira cómo se pone, enloquece, se enoja. Entonces, este es el tipo de respuestas que tienen las personas adictas al enojo, en donde sueltan el veneno, tocan los botones, el otro reacciona, el adicto al enojo se nutre, se fortalece, toma su vitamina de, de pleito y de enojo que le va a durar pues algunos días o algunas semanas o Es en vitamina E, enojo. es vitamina E, exacto. Violencia con enojo, ¿no? Pero se va a sentir víctima, se va a sentir mal, va a sentir que la gente que no es comprendida por las demás personas y que nadie entiende y que nadie entiende sus comentarios que son muy chistosos o sus comentarios que son bromas sarcásticas, que no juega este papel de la víctima para no tomar responsabilidad de que lo que está pasando es que hay una adicción al enojo y hay una adicción al enojo no porque sea una mala persona, sino porque no sabe cómo gestionar la energía vital para su vida. En casa no se lo enseñaron porque había tanta violencia que la manera como se nutrían unos a otros, pues era a través del enojo. Estaban todos muy, muy enojados, pero eso sí, con mucha vitalidad. Ay, Mariani, ¿qué pasa o de dónde viene esto de reaccionar desproporcionadamente, ¿no? Ante algo que quizás no merece un enojo de ese tamaño? Mm, ujú. ¿Por qué se activa ese mecanismo? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Aquí podemos ver como
hay que ver de dónde viene, pero una puede ser que el enojo desproporcionado por algo que ocurra nos recuerde algo que pasó hace muchos años y ese recuerdo a lo mejor está dormido. Otra puede ser que la familia, que sea un enojo que se repite en la familia, que sea sistémico. Lo que decía, por ejemplo, Carl Jung es que los núcleos emocionales están llenos de experiencias del pasado y cuando estas experiencias se activan, toman temporalmente todo el control de nuestra personalidad. Así que muchas veces el enojo del presente viene realmente del pasado, sobre todo cuando es desproporcionado, cuando decías, no estamos reaccionando únicamente a la persona o a la situación que tenemos enfrente de nosotros. La reacción viene de algo que pasó cuando éramos niños, de algo que escuchamos, de algo que vivimos, de un trauma que no está sanado. Y y como en la infancia no te podías defender y en la adolescencia temprana tampoco te podías defender, entonces creces como un adulto que ahora se trata de defender de las situaciones que suceden que le detonan lo que realmente sucedió cuando era pequeño. Entonces, pues es como está pasando, se derramó un vaso con agua, no pasa nada. Ah, pero eso que pasó tiene que ver con el pasado, tiene que ver con algo que me sucedió. No pude expresar mi enojo cuando tenía 5 años, pero lo puedo expresar ahorita. Entonces, por algo similar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tiré el vaso de agua cuando tenía 5 años, mi madre me golpeó de manera desproporcional, mi madre me castigó de manera desproporcional, o mi padre, ¿verdad? Y entonces, y yo no me podía enojar. Tenía que quedarme callada, tenía que quedarme quieta. Es como el dominio completo del adulto sobre el niño. Y claro, cuando crezco, si alguien tira el agua, mi enojo va a ser desproporcionado, porque desproporcionadamente se enojaron conmigo. Ay, sí. Y más si no estoy trabajando de una manera consciente, ¿no? En observar mis emociones, en Ujú. ser consciente cuando surgen, ¿no? Si estoy agotado, estresado, abrumado por, ¿no? Mi ritmo de día, es cuando más fácilmente dejas entrar, ¿no? La emoción inconsciente. Sí, exacto. Y la dejas de controlar, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, Sigmund Freud decía que el enojo es una emoción profundamente ligada a los impulsos del inconsciente, los conflictos internos y las experiencias de la infancia, que es esto mismo que estamos comentando. A diferencia de Aristóteles, que se preguntaba cómo expresar el enojo de una manera virtuosa, Freud trató de comprender de dónde surge y qué revela sobre la vida psíquica. O sea, Freud dijo, bueno, mejor vámonos a la herida, ¿no? Aristóteles no veía mucho, Aristóteles decía, está bien enojarse, es normal enojarse, hay que aprender a poderlo expresar de una manera virtuosa. Y para Freud lo importante era ver la causa, ¿de dónde viene la causa? ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, ¿Cuál es el trauma que está ahí hablando a través del enojo? Y Freud sostenía que el ser humano posee impulsos instintivos que buscan descargarse. Cuando esos impulsos se frustran o se reprimen, pueden manifestarse como ira, irritabilidad o agresividad. Entonces, ¿a qué impulsos se refiere Freud? Por ejemplo, cuando un bebé llora porque tiene hambre. Al bebé no le puedes decir, tú cállate, deja de llorar, te voy a dar de comer en 2 horas, ya me tienes harta, deja de llorar. O sea, no, hay un enojo, no un enojo, pero una expresión de los impulsos. Cuando un bebé llora, cuando un bebé grita, cuando los niños ves que todos sus impulsos los pueden expresar
con toda libertad. Entonces, cuando el adulto reprime los impulsos, después salen las emociones sin ningún filtro. Me acordé ahorita de una paciente que no dejaba que y bueno, me llevó a su hijito porque tenía problemas de ansiedad. El niño tenía 6 años y a esa edad ya tenía problemas de ansiedad. Y, y entonces le pregunté, ¿qué es? Y luego no quería comer el niño, ¿no? Entonces este niño es muy ansioso y nunca quiere comer. Entonces, a ver, ¿qué haces con el niño? Le empecé a preguntar. ¿Cuáles son las actividades que haces para que el niño coma? Y ella me dijo, no, ninguna, porque se ensucia muchísimo. Lo que yo tengo que hacer es lo amarro a su sillita de bebé, yo le doy de comer en la boca. Le dije, ¿cómo? ¿Lo amarras? ¿Lo amarras completamente así de, sí, lo amarro, lo amarro? Entonces el niño no podía mover los brazos, las manos, nada. Tenía que abrir, solamente podía abrir la boca para comer. Pues claro que el niño no quería comer y claro que tenía problemas de ansiedad porque no había una manifestación libre de cualquier expresión que fuera. No podía mover sus brazos, tenía prohibido comer con las manos. A la mamá le daba mucho asco ver que su hijo se llevara la comida a la boca, entonces no podía hacer eso. Entonces tuve que trabajar primero con la madre y después con el hijo, ¿no? Para que el hijo pudiéramos sacar los niveles de ansiedad, pero ahí el trabajo con la madre fue muy, muy importante. Entonces, y esto decía Freud, ¿de qué pasa cuando los impulsos se reprimen? Bueno, pues va a llegar un momento en que esos impulsos van a permanecer, ¿no? Ahí, pero va a llegar un momento en que todo eso va a salir y no va a salir bonito, no va a salir lindo, va a ser eso es como un borbotones y borbotones de ira o de enojo o de lo que sea que salga, ¿no? También Freud hablaba de la represión del enojo. Y cuando una persona siente que no puede expresar su enojo o no ha tenido la posibilidad de poderlo expresar por miedo, por culpa o por normas aprendidas en la familia, entonces reprime el enojo. Ahora, esta emoción no desaparece, sino que se manifiesta de muchas otras maneras. Y aquí puede salir la ansiedad, es el principio de la ansiedad, y muchos síntomas físicos, puede tener alergias, puede tener tics, puede tener problemas en la piel, puede enfermarse seguido de gripas o de cosas en los pulmones, también puede tener depresión, puede tener irritabilidad constante, conductas pasivo-agresivas. Esto es muy importante, la conducta pasivo-agresiva, porque parece que no haces nada, parece que no dices nada como para que el otro se tenga que enojar. Y sin embargo, lo que dices y lo que haces es profundamente agresivo. Pero como no gritas, como no insultas y como no golpeas, pues no se considera, entre comillas, no se considera enojo, sino se considera que está bien, se considera que la persona está siendo muy bien educada para relacionarse contigo. Y luego ves ahí, esto sucede mucho en las parejas, ¿no? Cuando las parejas se pelean muchísimo y uno de los cónyuges son así muy polites y son todos lindos y educados y la pareja estalla y se pone como loca. Y entonces lo que tienes es una imagen aparente de alguien que está loco y el otro que pobrecito que lo tiene que aguantar. Pero no es así. Él sabe cómo tocar los botones de la agresión del otro a través de ser pasivo-agresivo. Otra forma del enojo es el desplazamiento para Freud. Y esto consiste en dirigir el enojo hacia alguien o hacia algo que representa menos riesgo que el enojo original. Por ejemplo, una persona es maltratada por su jefe y en lugar de enojarse con el jefe, llega a su casa y golpea a sus hijos o empieza a gritarles a sus hijos o se enoja con sus hijos. Este es un desplazamiento del enojo. Y bueno,
Después Freud habló mucho acerca de la agresividad y cómo la agresividad, él dice, pues es un enojo desmedido que también forma parte de la naturaleza humana y la agresividad ya corresponde a la sociedad. Entonces son como impulsos descontrolados en donde se pasan todos los límites de las normas, de los valores, de la convivencia, y hay una tensión entre los deseos individuales y las exigencias sociales, y aquí se genera un conflicto de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que propone Freud? Además de ir a terapia, ¿no? Él lo que propone es no eliminar el enojo, sino hacerlo consciente, muy parecido a Aristóteles. El trabajo terapéutico, que las personas puedan entrar en un proceso terapéutico para que puedan empezar a mirar qué origina realmente el enojo, qué emociones hay debajo de la ira. Puede ser que atrás del enojo haya tristeza, vergüenza, abandono, miedo. ¿Qué experiencias tempranas se están reactivando con esa situación que la persona se enoja y por qué ciertas situaciones provocan una reacción tan intensa? Entonces, la idea es hacer conscientes los procesos inconscientes para que la persona pueda responder con mayor libertad y menos impulsividad. Una frase así muy famosa de Freud dice que las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y más adelante saldrán en su peor forma, de peores maneras, Como ¿no? los vampiros. Como los vampiros, exacto. Ay, pues sí. ¿Y qué nos dice Freud, Jung, ¿no? Discípulo de Freud, Mm. sobre el enojo, Bueno, porque es Jung, otra mirada, Ju- ¿no? es otra mirada porque además Jung toma el psicoanálisis y lo vuelve místico, ¿no? Que esta es la gran aportación de Jung. O sea, Jung, como tuvo maestros que le enseñaron a meditar, estuvo en la India, estuvo en los Himalayas, entonces él toma todo el psicoanálisis, lo transforma. También fue discípulo de chamanes. Él era esta combinación extraña entre un psiquiatra y un mago y un chamán, y él quería un poco como tomar todas estas experiencias para enriquecer el psicoanálisis, porque desde su perspectiva el psicoanálisis no era suficiente para apoyar el proceso de sanación de una persona. Entonces, para él, la pregunta más importante no es cómo eliminar mi enojo, él tampoco estaba de acuerdo con eso de eliminar, sino qué parte de mí está intentando hablar a través de ese enojo. Entonces, toda emoción intensa suele señalar una parte de nuestra propia sombra que busca ser integrada. Muchas personas fueron educadas para ser siempre como muy amables, ¿no? Como muy complacientes, siempre muy correctas. Y enterraron toda su capacidad para poner límites también. Entonces, por una parte, nunca expresaban sus desacuerdos, nunca decían lo que realmente necesitaban, no sabían poner límites, no podían hacer eso. Y esto es algo que se empezó a dar en la educación del siglo XVII-XVIII, en donde empezó a haber una represión absoluta de todas las emociones, y todavía a la fecha hay personas que siguen educando bajo esos códigos. Entonces, Jung dice, todo aquello que reprimimos no desaparece, regresa con más fuerza. Toda herida del alma que no es sanada se va a seguir repitiendo y lo hará con más fuerza. La integración no consiste entonces en dejarse de enojar, sino en recuperar la capacidad para poder poner límites sin destruir al otro. A Jung, la capacidad de poder
poner límites, es una capacidad que se da en el proceso terapéutico y lo puedes lograr cuando empiezas a mirar tu sombra. ¿Cuáles son las heridas de la sombra? Las circunstancias o esos hechos que están ocultos en los puntos ciegos y que no nos atrevemos a ver, que nos puede llegar a dar incluso miedo a ver, pero tenerlos ahí como agazapados es lo que tampoco nos permite poner límites. Estas personas no defienden su vida, sino son bien permisivas, ¿no? Permiten que otros abusen. Si ya hubo un primer abuso, pues ellas le van a seguir dando la puerta abierta a cualquier otro abusador que se encuentren por la vida. Entonces, cuando nosotros podemos mirar la sombra, es hasta ese momento que empezamos a sanar el trauma. Y una vez sanado el trauma, vamos teniendo la fuerza y la capacidad para poner límites. Así, por ejemplo, el enojo para Jung no es solamente una emoción natural, sino un indicador de que hay algo guardado en el desván de la oscuridad y que necesitamos ir a atender eso que está guardado. E integrarlo, ¿no? Claro. También darse permiso, ¿no? A mí siempre me encanta la frase de Jung de prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno, ¿no? Siempre Exacto. guardando el enojo en el diván. Ujú, ujú, ¿Cuántas personas hay que educaron para ser buenas? Un buen hijo, un buen marido, un buen esposo, y observas ahí toda la pérdida de libertad. Y son personas que en el fondo, al paso del tiempo, pues se van deprimiendo también. Y viven estas dobles vidas. Se me vino la imagen de Shakespeare y del teatro y en general Ah, la exacto. expresión de la máscara, ¿no? En Sí, este lugar doy esta máscara y luego soy el villano que exacto. asesina al rey y Sí, sí, exacto. envenena a todo el pueblo. Exacto. Ajá. Bueno, si quieres yo comparto ¿qué nos podría decir Víctor Frankl sobre el enojo? Eh, Adelante. bueno, Frankl, digo, no es que escribió directamente sobre el enojo, pero sí habla sobre este espacio que existe entre cuando pasa algo, sucede una situación y la respuesta que elegimos dar a esa situación, ¿no? Y ese es el espacio donde vive nuestra libertad. Entonces, el enojo puede aparecer de forma automática, ¿no? Porque es instintivo. Pasa algo, ¡pum! Aparece, es una reacción. Pero si nos tomamos el tiempo y la conciencia de elegir nuestra respuesta, la respuesta no tiene por qué ser automática, ¿no? Siempre existe como un momento de elección. Y bueno, sobre todo si la elección está sostenida por la conciencia. Ujú, Entonces, elegir si vamos a reaccionar o si vamos a responder y ser más constructivos. Entonces, también es hacernos responsables, ¿no? ¿Elegimos que vamos a herir a alguien o elegimos poner un límite con dignidad? ¿No? Entonces, el enojo realmente no es algo que nos quita la libertad, sino que es algo que nos impulsa a ser conscientemente enojados. ujú. Sí, conscientes de aquello que nos está haciendo enojar, ¿no? Cuando dejamos de ser impulsivos. Y de la Ujú. manera que vamos a responder. Sí, 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 sí. Exacto. ¿Y qué nos dice la psicología positiva que se puso tan de moda Tan de estos moda, ¿verdad? últimos 10 años? Bueno, la psicología positiva dice que el enojo es información y que nos informa que una necesidad no está siendo atendida. Un poquito parecido a lo que ya hemos venido hablando, nada más que la psicología positiva como que tiene un orden muy especial con respecto al enojo, ¿no? Entonces primero dice, a ver, esta es información de una necesidad que no es atendida. Es un valor
esta necesidad que no fue atendida, necesitamos observar. Fue algo que fue vulnerado, ¿no? Como pasaron nuestros propios límites. Eh, es un límite que no fue comunicado. Y la psicología positiva dice cómo podemos gestionar el enojo, cómo podemos hablar de ello sin reprimirlo. Porque también la psicología positiva dice hay que hablar del enojo y hay que dejarlo salir. Entonces, necesitamos aprender a escuchar al enojo antes de que el enojo nos tome por sorpresa. ¿Y qué nos diría Bert Hellinger? Toda la escuela sistémica que continuó Mm. respecto al enojo. Bueno, para él el enojo es un movimiento, es una emoción que pone en movimiento a los sistemas familiares, ¿no? Hay que recordar que Hellinger trabaja con sistemas familiares. Entonces, dice, cuando hay un enojo en la familia, tenemos que voltear a ver si alguien en la familia fue excluido o si alguien tuvo un abuso sexual o si alguien sufrió una acción bien injusta, ¿no? Alguien que hubieran metido a la cárcel de manera muy injusta o que hubieran corrido de un lugar de manera muy injusta. Si es un límite que ha sido violado. Y entonces hay que mirar, él dice, hay que mirar cuáles son las cargas que lleva la familia. Entonces, el enojo es como esta carga que va a llevar la familia, como alguien fue violado o alguien fue excluido. Esto enojó mucho a la persona, enojó mucho a la familia y después las generaciones que siguen todo el tejido familiar empieza a llevarlo como una carga, como esto es el enojo que cargo por ti. Si tú no lo pudiste expresar en su momento, lo voy a expresar yo por ti. Y ahí vamos en nuestro sistema familiar pasando la carga generación tras generación hasta que podemos mirar aquello que sucedió, ¿no? Y entonces, cuando se mira lo que sucedió, pues le das a la persona que fue afectada generaciones atrás, le das lo que perdió, le regresa su dignidad, le regresa su respeto, le regresa su derecho a hablar y a defenderse, le regresas lo que sea que esa persona haya necesitado y te quitas la carga. Y se dice que al regresarle esto al familiar, entonces todos en el sistema familiar pueden ya soltar la carga y tener una liberación. Y ahora, un poco desde Teos, ¿qué diría Teos sobre el enojo? Bueno, para Teos el enojo es algo natural también. En el enojo están implicados el cerebro, las glándulas suprarrenales y el hígado. Y el hígado no solo como órgano, el hígado como órgano del sistema hepatodigestivo, sino como la fuerza que defiende al corazón. El hígado es el protector del corazón, es su escudo. Entonces, fíjate, es interesante porque cuando no nos enojamos o cuando reprimimos el enojo, lo que más se va a afectar van a ser el hígado y el corazón en términos físicos, ¿no? Estas personas que desarrollan un cáncer de hígado, por ejemplo, son personas que están profundamente enojadas, pero que no reconocen el enojo. Y me han llegado pacientes con cáncer de hígado y les digo, vamos a ver en dónde está el enojo. Y me dicen, es que eso es lo raro, yo no estoy enojado, yo estoy bien. Y auténticamente se sienten bien. O dicen, bueno, sí, mis padres cometieron algunos errores, pero no tengo derecho a estar enojado con ellos. No los voy a criticar, no los voy a juzgar, no me voy a enojar con ellos. Cuando lo importante no es criticarlos, juzgarlos y enojarse con ellos, sino sí enojarse con lo que sucedió, darse la oportunidad de comprender ese enojo que ha sido reprimido y guardado por tanto tiempo
y dejarlo salir. Que lo pueda manifestar la persona, porque si no, bueno, pues el cáncer va a seguir avanzando. Cuando hay un cáncer por enojo reprimido, se debilita el corazón. El hígado y el corazón van trabajando de la mano. Entonces, ¿cómo es un hígado hiperactivo? Por ejemplo, vamos a tener un corazón que también va hiperactivo. Un hígado tranquilo, un hígado que puede confiar, es un hígado que sabe gestionar sus emociones, que sabe gestionar su enojo, que lo puede distinguir y que va a hacer una elaboración del enojo de una manera muy sana. Va a tener la capacidad de expresarlo, de poner límites a tiempo, de decir, esto no me lo hagan, yo no estoy de acuerdo, y lo va a hacer con mucha fuerza sin llegar a la violencia, pero lo va a hacer. Entonces, para Teos el enojo es una emoción necesaria desde muchos lugares, porque tocamos un poco qué pasó en el pasado, ¿no? Esta situación que está siendo tan reactiva para ti, qué fue lo que pasó, a quién te recuerda, qué está detonando de tu infancia. Entonces, el enojo también nos sirve como una guía. Es interesante, me recordó como alguna vez que escuché alguna enseñanza budista que hablaban cuando uno va trascendiendo las emociones, ¿no? Va trascendiendo, dice, pero la más difícil de todas, la última que queda cuando ya estás así como a un borde, nada de decir ya estoy iluminado, es el enojo. Sí. Sí. Está bien profundamente metida en la naturaleza humana, ¿no? Sí, y es muy interesante además que menciones que es una enseñanza budista, porque muchas personas que meditan utilizan la meditación para reprimir el enojo, ¿verdad? Entonces, el enojo no lo podemos reprimir. Cuando lo reprimimos nos enfermamos. Y desde Teos vemos eso, un enojo reprimido detrás de una enfermedad. Vamos a ver, ¿cuál es el enojo reprimido? ¿Qué está ahí oculto? Detrás del enojo reprimido hay otra emoción, como la tristeza. Detrás de la tristeza, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde está la memoria? ¿La memoria es sistémica? ¿Es de otras vidas? ¿O es de un trauma en la infancia? Y de donde sea la causa de esa memoria, ahí vamos a trabajar para sanar eso. Es como traer todo el lodo, ¿no? Traer todo lo que está en las profundidades del corazón para traerlo a la superficie y poderlo sanar. Si no lo traemos, primero lo tenemos que distinguir, porque no podemos sanar lo que no podemos distinguir. Después lo sacamos a la superficie, eso que estamos distinguiendo, y empezamos a trabajar con ello, se sana. En términos metafóricos, se limpia. Y una vez que hacemos esto, el ser mismo, el cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales, es bien interesante porque empiezan a encontrar un orden de expresión, un equilibrio en la expresión. Y solito, es como de una manera muy orgánica, empezamos a tener una reacción más moderada, menos destructiva y más consciente. Y esto viene desde cómo van a actuar las hormonas, cómo van a actuar las glándulas en nuestro propio organismo, porque las glándulas también se regulan cuando estamos trabajando el enojo o cualquier otra emoción, ¿no? Ay, se me vino esto que hablamos mucho en Teos, donde en este centro donde está el enojo, que es nuestro plexo solar, también está la estrategia. Así es, Entonces, exacto. Y la valentía. y la valentía. Sí, y Ese, bueno, nada más como para aclarar un poquito, Anita, hay personas que confunden el centro, le llaman centro solar al corazón. Entonces, queremos aclarar que cuando hablamos de este centro solar, estamos hablando de la boca del estómago, abajo de las costillas, en donde confluyen la boca del estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso, ¿no? Todo eso que está ahí junto,
A eso llamamos nosotros el centro solar, no al pecho. Sí, ¿no? Entonces, como la estrategia también nos ayuda mucho a Sí, manifestar el enojo de una manera sana. exactamente. Y la valentía, que también está ahí, ¿no? Entonces, la expresión sana del enojo es un plexo solar perfectamente bien regulado, es fuerte, pero no quema, ¿no? Es valiente, es expresivo, es simpático, porque aquí también está el sentido del humor, ¿no? Entonces vemos cómo del enojo podemos pasar fácilmente a la alegría una vez que el enojo es manifestado. Ujú. Como muchas veces también ahora que lo dices, el humor puede romper con el enojo. Ajá, también. Ujú, sí. Y ahora a nivel más así, espiritual, ¿cuál es la diferencia entre sentir enojo y ser tomado por el enojo? Si bien es cierto que el enojo es una emoción natural del ser humano, el enojo no es el ser. El enojo es una emoción que viene y que va, que podemos sentir hoy, pero mañana no, o que sentimos hace mucho tiempo y después ya no. Entonces, sentir el enojo es la emoción del enojo y el sentimiento del enojo es la expresión de la emoción del enojo. Pero ser el enojo es alguien que está enojado todo el tiempo, que nace enojado. Y yo quiero como si el enojo fuera parte del ser. Entonces, estaría muy bien preguntarnos, ¿eso existe? Yo creo que no. Yo creo que no se nace enojado, o que, digo, puedes nacer con el enojo de tu mamá o de tu papá, de algo que estaba sucediendo y te traes el enojo cargando, ¿no? Absorbes el enojo de tu madre, los traumas de tu madre desde que estás en el vientre, eso sí puede ser. Y naces sintiéndote o cargando un enojo, pero no, el enojo no forma parte del ser. El ser no es el enojo por sí mismo, el ser es el ser, con sus muchas emociones y las manifestaciones de las emociones en los sentires. Yo creo que hasta la persona más enojona del mundo que dice, yo estoy enojado todo el día, todos los días, si hace un ejercicio donde realmente, o sea, observa segundo a segundo de su día, no hay manera de que todo el tiempo mantengas la misma emoción. Las emociones Sí, cambian por naturaleza. así es, cambian como cambia la lluvia. Ahora que Exacto. hablábamos de la lluvia, ¿no? Hoy llueve, mañana no llueve, hoy hace viento, mañana hace calor, o sea, cambian como el clima. Las emociones son cambiantes y los sentires también. El ser no cambia. El ser es la esencia, expresando todas estas emociones. Las emociones y los sentires forman parte de ser humano. ¿No crees? Y de estar vivo, yo diría que de estar vivo, porque los animales se enojan, los perros se enojan, los gatos se enojan, los animales se defienden de manera natural e instintiva. Bueno, la tierra se enoja y La, tiembla. la tierra se enoja y ¿qué tal? ¿Cómo tiembla? ¿Cómo se mueve? ¿No? Sí, Claro. exacto. El enojo es parte de la creación de todo lo que está vivo, como dices. Sí, sí, sí. Igual y el Big Bang también fue un gran estallido de enojo. O de alegría, ¿qué será? Una, Anda, o juntas, entre el enojo y ¿no? la alegría de ser un shake. Ajá, fue una carcajada de Dios, ¿no? Y entonces, ¡tuac! El Big Bang, salió todo, ¿no? O un vómito, ¿qué tal? Un Un vómito, ¿no? vómito. O sea, quién sabe. Muy bien, Marian. Y para Sí, ir cerrando este episodio, ¿qué te gustaría compartir para, pues, las reflexiones finales para
este Es hermoso eso, episodio. yo creo que lo que hemos venido compartiendo puede ser muy útil para todos. Lo importante no es reprimir el enojo ni relacionarse con el enojo como algo malo, sino aceptarlo, verlo. Si algo nos enoja continuamente, preguntarnos por qué. Si nos la pasamos peleándonos con todo el mundo y somos de esas personas que siempre están enojadas, pues hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos entrar en un proceso terapéutico, sanar el corazón, ver qué es lo que pasa, por qué estás tan enojada, ¿no? O tan enojado. ¿Por qué te peleas con todo el mundo? Hay mucho trabajo que hacer. Y la invitación es a que lo hagan, no a reprimir el enojo, porque el enojo está siendo la guía o el llamado para que trabajen con su vida. Ese es el llamado, sanar la vida. Pues adelante, a sanar la vida. No te detengas. Planéalo, utiliza la estrategia. Busca a un buen sanador o a un buen terapeuta. Busca cursos que te impacten, retiros, cuántas maneras hay para poder sacar el espejo de la conciencia, para podernos ver a nosotros mismos. Medita mucho y ve encontrando qué pasó para que pueda ser sanado. Y me gustaría volver a poner acá al final la frase que nos compartiste de Aristóteles. Cuando te Mm, escuchaba dije, esto necesitamos todos transformarlo en preguntas, ¿no? claro. ¿Me estoy enfadando con la persona correcta? ¿No? O en Ujú. realidad mi enojo es con mi papá, con mi mamá, con lo que sea, ¿no? ¿Me estoy enfadando en el grado correcto? ¿En el momento correcto? ¿Con el propósito correcto? ¿Cuál es mi propósito al enfadarme? Ni nos Ujú. preguntamos eso, nada más escupimos el enojo, ¿no? Así ¿Esta es. es la manera correcta de enojarme? Uf, no son preguntas fáciles. No. Mm, no, pero muy valiosas y nos apuntalan, nos van a dar un orden de vida. Muchas Muy gracias, bien. Marianne. Qué hermoso episodio. Gracias a todos por escucharnos y por compartir y por darle me gusta. Así que nos nutrimos mucho. Queremos saber si les gustó, qué les gustó, qué les enoja, si les enojó este episodio, pues también escríbanos. Usen esa energía del enojo para algo constructivo el día de hoy. Así es, así es.